presentaciones que excellent tuvimos hoy presentations that we had generaron today un número muy importante de generated a very preguntas, important number of puntos de questions, vista, points of view, discusión, discussions, que si es posible he tratado that de if it's organizar possible, I've en tried to organize categorías de acuerdo a into el categories énfasis depending y a las personas a on quien the fueron dirigidas emphasis estas and the people preguntas. to which these questions were directed. Em, Vamos a dar un segundo para que Ligia pueda I'm going to give a tratar. second Porque, a ver, un grupo de estas because preguntas a group of these questions podríamos decir está we could en say el énfasis de lo are in the teórico, de lo emphasis of the theoretical, epistemológico, de la epistemological, definición. or definition. Voltaire dijo, cuando un Voltaire político said, dice sí, when a quiere politician decir says quizás, cuando yes, dice quizás, quiere decir he no, means maybe. y When he cuando says dice maybe, no, he no es means un no. político. And when he says no, he's not a politician. Y esto es muy importante en And términos this is de very pensar important in terms of cuando usamos las palabras thinking, que when es lo we que estamos use diciendo. words. What are we saying? Precisamente varias de las preguntas And van o precisely, versan alrededor de lo many of the teórico, de lo questions are going epistemológico. to go around the Hay una theoretical part and the pregunta, voy a empezar epistemological part. entonces There is a dirigida a la question, and doctora I'm Luis going to Polván. start directed to Varias de Dr. ellas Luis realmente Botán. hacen referencia a And un mismo many asunto. of these reference the Voy a same leerlas. Dice, topic. I'm going to read them. anidar o para anidar una, To comillas, ciencia nest de la solución, a science of solution, no sería necesario wouldn't it be ir necessary más to allá go de las metodologías beyond positivistas the tradicionales. positivist traditional methodologies? Y voy a juntar esto con otras And I'm going preguntas to link this with other que versan questions sobre el mismo that asunto. are on the same topic. ¿Cuál es la diferencia, si What is hay, the difference, entre el if PHIR any, between the fear, y los análisis de and evaluación, the analysis, complejos y the la complex community-based evaluation analysis participatory research? and community-based participatory research? Si me permite también, porque creo que tiene que ver con la And if you definición, allow me, I think ¿dónde this is está el also papel de la related to the fact, población the definition en of la where is the role of population the health population intervention health research? Sean asuntos intervention eh, research. de definición. So they Y are finalmente otra que también está relacionado para que definitions, no, and another one that is also PHIR related, no the es un fear. nuevo nombre It's not a para new una vieja name discusión. for an old discussion. Isn't this a new name for an old discussion? I like that last, Me gusta that last comment. o A ese new último name for, comentario. you know, the emperor Un nuevo in, nombre, in old clothes. el when you mismo realize that the emperador emperor is naked. con la ropa vieja y nos damos cuenta que el I don't emperador believe está that desnudo. Yo no it's creo necessarily a que new sea name necesariamente for un an old nombre issue. nuevo para un Evaluation tema has been viejo. around for quite a La while. evaluación It ha estado has durante been, mucho tiempo. I don't know in Ha Colombia, sido, yo but no sé en certainly Colombia, pero in northern ciertamente countries, en los países it has del been norte institutionalized into the ha sido public institucionalizado system of al government. sistema It's a público de government gobierno. function. Es una función And del gobierno. essentially, it Y has been a esencialmente bit, I ha would sido say, un poco, diría yo, distract from una its distracción main, or from one of the goals that is de to uno de los produce objetivos, que es knowledge that producir can be conocimiento que reproducible, pueda that can ser be cumulative and acumulativo useful somewhere y else útil en alguna otra specific decisions. parte A lot of para tomar definitions decisiones. in evaluation, Muchas define definiciones evaluation en la with the evaluación purpose of definen la informing evaluación con el decision. propósito de informar And una I decisión. believe that as Y yo academics, creo que como académicos we don't necessarily no do necesariamente things with the hacemos purpose of cosas informing con el propósito specific de decisions. informar las We do decisiones things with the específicas. purpose of a better Sí, understanding lo of hacemos our con un world. propósito de un mejor entendimiento sobre nuestro So in mundo. that sense, Entonces, en ese sentido, together with a series of junto colleagues, con we una certainly serie de believe that colegas, realmente what we're creemos que promoting is lo que estamos close to promoviendo está evaluation, cerca related to a una evaluación, relacionada a but una it evaluación, emphasizes something pero else. hace un It énfasis en emphasizes otra cosa. an object, un population objeto, health intervention research. la investigación de the la intervención de idea salud of poblacional. Participatory La research, idea the de idea about la investigación beyond participativa, positivist, de ir más post-positivist. allá de I los, think del that the field is so positivismo, yo creo nascent que el campo that, es, it needs to embrace, necesita all the methodologies. aceptar todas las And, metodologías. at this point in Y en time, este punto en el tiempo, we shouldn't be no deberíamos estar deleting good ideas eliminando or buenas good ideas research
because buena it's not investigación in porque a no Catholic está and orthodox no way es of doing en una research or, forma católica in a ortodoxa de hacer la certain investigación type of thing. en ciertos tipos de I think cosas. that there are some Yo creo que interventions hay algunas that intervenciones the ingredient is so powerful cuyo ingrediente es that they tan probably poderoso act independently que of probablemente context, actúan and they are independientes probably del amenable contexto y to probablemente randomized trials. sí There are son some parte de interventions, los estudios where aleatorizados. Hay algunas where the intervenciones interaction donde with la context interacción con el is so contexto important es tan that you importante cannot just control que no for podemos solamente context. controlar por el So, contexto. no, I'm not a Entonces, priest, yo so no I soy will not cura, preach entonces yo for any no voy a epistemological dar position. eh, I certainly preach for sermones sobre ninguna diversity, posición epistemológica. and to the Yo más extent bien that apoyo la we diversidad need hasta el to punto que build necesitamos a basis construir and una a base knowledge base, de and conocimiento we probably have y probablemente 70 tenemos years 70 of años of retardation, de retraso to the health services research para la investigación de domain. servicios de salud, el We need dominio. Em, to be more inclusive at this necesitamos point in ser time. más incluyentes en este punto en el ¿Quiere tiempo. adicionar algo a la- Does anybody want to add anything Muy else? pequeño, es que Something very small. adicional a lo que dice Additional Luis, to what Louise is la saying, cuestión yo the diría thing que no is, I son would tres say métodos it's not cuantitativos, three cualitativos, quantitative son or qualitative methods. más está en términos It's de more in cuál terms es la of pregunta que nos what is the queremos question that we want responder. to Y eso es lo que answer. define el enfoque metodológico. And that's what the methodological Primera cosa. focus Segundo, defines. es de que First yo and me second, niego a creer que I refuse to intervenciones de believe that corte social, in social no interventions sean influenciadas por el are contexto. not influenced by decir, context. Tal vez algunas This means relacionadas that con maybe there are factores de some riesgo, related to risk factors, comportamentales y eso, behavioral y and eso que such. hay un interrogante, pero de todas Even maneras, there's ese es still un a punto que question, creo but que that es is para explorar. a point that I think should be explored. Bueno, siguiendo en la discusión Okay, so de following las with the discussion definiciones of y de the las palabras, definitions and the Joan también nos words, hizo hacer una referencia a Joanne cómo pues, las palabras also crean made us realidades. reference how Yo he words tenido create los clarity. últimos 30 años de mi I've vida had in compartido the la vida last con una 30 years of my life, I shared my life with a linguistic la claridad de la importancia de la semántica. therapist, and Entonces, she's given ahí- me the importance of y bueno, y Voltaire semantics. decía en And la segunda Voltaire parte de said su in the frase, second part of cuando his una dama phrase, dice no, where a quiere lady decir says quizás, no, cuando dice she quizás means quiere decir maybe, sí, when she y says cuando maybe, dice she sí, no means es una yes, dama. and when she Lo says cual, yes, she's not a pues lady. bueno, habla de que no Which es que talks las damas puedan about decir sí, simplemente que dicen the quizás. fact that Pero it's not, la, they esta don't say pregunta yes, precisamente they en el sentido de las mean palabras maybe. hace referencia But para in el words, profesor it Oscar Feo, references for dice, Professor desde Oscar una Feo, perspectiva from a de la perspective determinación social of de la social salud, ¿por determination qué of se sigue health. hablando de medicina Why are we social still talking about cuando la social medicina como medicine disciplina ha mantenido la when medicine hegemonía as a del enfoque discipline has maintained biologicista? the hegemony ¿No of cree que esto biological contribuye a focus? excluir a Don't you think todos that los contributes to responsables de abordar excluding la all salud the people que who no are son médicos? responsible of health who are not doctors? Totalmente de acuerdo. Totally Y esa pregunta agree. me la hicieron And afuera that y quería question was hacer asked from ese the comentario. outside, and I wanted to do that comment. El primer tema que The el primer first nombre topic or que the se first utilizó, la name primera that vez was que se used, the usó first time that we medicina used social fue justamente social dicho, medicine tú was hiciste esa virtue. referencia He did por that allá por reference in 1848. Estamos 1948. hablando de We are talking about 1848. Cuando después de la 1848, investigación when en Silesia after research llega a in la conclusión Silesia, de que los they males reached the no se conclusion resuelven con of intervenciones that the sanitarias, sino con problems intervenciones are not solved with fundamentalmente sanitary políticas. Y entonces interventions, él but habló de fundamentally la political medicina interventions. So, como and una he said that ciencia medicine is social. a social Hoy es science. absolutamente no Nowadays, it's pertinente absolutely seguir hablando non-relevant de to keep medicina y por talking eso of nosotros medicine, preferimos and that is utilizar why we el prefer to término que use utilizan the los compañeros term that brasileños, que the es Brazilian salud co-workers use, colectiva. which is En el collective seno de health. ALAME, que es In nuestra ALAMES, which organización, is la our Asociación organization, Latinoamericana, Latin que American se llamaba de organization that was medicina called social, of se social decidió medicine, mantener we el nombre de decided to medicina keep the social name por of todo social lo que medicine because significa of all its la implications tradición, in pero es tradition, medicina social but it's y social salud medicine and colectiva. collective health. ¿Por qué se usó medicina Why social? did Por we el use peso de ese social medicine? pensamiento Because of the weight of that fundamentalmente centrado en la thought, medicina, fundamentally pero focused on se ha ido medicine, but it has transformando been de tal forma de transformed que in such hoy a way that evidentemente today, es mucho evidently, más que medicina it's social, much more than es social un medicine. conjunto It's trans, ni a siquiera group of interdisciplinario, it's a transdisciplinary en group donde las where condiciones the de salud conditions
son of health inseparables de las are condiciones not de separable from the vida conditions de of la life población y of por the lo tanto es population, más and pertinente en todo therefore caso hablar it's more de salud relevant in every colectiva. case to talk about collective health. No es completamente cierta la It's división not que se hace completely entre true, teoría y the métodos, division pero hay between algunas theory and methods, preguntas but there que are some hacen questions énfasis that en el emphasize asunto on metodológico. the Ya Ligia alcanzó a methodological comentar issue. algo, Ligia pero de was todos modos already able to hay varias comment a little preguntas que bit, hacen but there are referencia al still asunto a few metodológico y questions que that son refer the dirigidas methodological issue tanto a and that are Ligia como a developed Luis. towards Luis, Hay una que dice, Luis ¿qué and orientación Ligia. So teórica one says, what theoretical sugieren para orientation do you realizar suggest investigación to do evaluativa evaluative cualitativa research, que qualitative responda al research análisis that responds to situacional desde la situational determinación social? analysis from social determination? ¿Cuáles son sus What ideas, are your sus pensamientos ideas sobre or los your métodos thoughts cuantitativos y on cualitativos y la quantitative and integración de estos qualitative métodos methods and the para el integration of PH y these R, methods for the fear? tanto para Ligia como para This Luis? is for Ligia as well as for Luis. El problema The problem yo no is hago that esa distinción. I don't do that Y distinction. reitero, And I eh, reiterate, para mí, la for pregunta, me, the la question, intencionalidad the de la intentionality evaluación, of the ¿qué quiero yo evaluation, contestar? what do I want to answer myself Es with this lo que evaluation, me permite is definir what un allows me determinado to enfoque. define a determined Yo no focus. creo en la integración I de don't métodos, believe in integration of porque vienen methods de lógicas because they come diferentes from que different responden a logics that preguntas que son respond to, diferentes, to que questions that are tienen different diferente and that intencionalidad. have a different Yo lo intention. que creo es que hay What una I believe is that there is a complementation en los métodos, in the methods. There is a complementation to respond to the question that is formulated from a perspective social that is either social or biological or behavioral. Entonces, So, el enfoque es ese. that is the Es focus. positivista Is o de positivist. enfoque cualitativo, It's a pero puede qualitative focus, but it complementarse can con be otro. complemented with Me other explico, other por information. ejemplo, For yo example, decía, los sistemas I de said, información y vigilancia, tomemos the los information and sistemas de vigilancia. surveillance Los sistemas de systems. vigilancia, Let's para take it mí, as the surveillance systems. For me, these are very powerful instruments para mirar evolución del proceso, to look at the evolution of the comparar process, cambios, pero compare deberían de changes, but they complementarse should be con información complemented cualitativa with acerca de qué qualitative producen, information qué es lo on que ha what they producido produce esos or cambios what those en changes have diferentes produced momentos. in different moments. Entonces, personalmente, So, pues, personally, no veo como I la don't diferencia see the dentro de difference eso, between porque lo que them, tiene que quedar because what claro has to be es clear cuál es, desde qué is perspectiva me from estoy what haciendo la perspective pregunta am I y qué es lo que asking quiero myself the saber. question and what is what I want to know. I would have to repeat what Yo tendría que Ligia repetir says, lo que acaba de because decir it's Ligia, probably what I porque think. eso es probablemente lo que yo Maybe, creo, and again, pero I y do not nuevamente make, strong yo no hago una fuerte ontological distinction distinción between numbers ontológica and entre los discourse. números y esto. Numbers are just eh, discourse that are coded and Simplemente los números son standardized discursos que están with its meaning. codificados y estandarizados con su significado. Another example that Otro I give my ejemplo que yo students les doy a when mis I discuss estudiantes cuando yo everything is discuto the first las Geiger mediciones counter es in el this primer world, contador Geiger en where este the hands mundo of Marie donde Curie, las manos de Marie by Curie manipulating que all this manipulando toda radioactivity esta radioactividad, este componente developed radioactivo, arthritis desarrolló and artritis cancers and y things in cánceres y her cosas hand. en sus And manos. it's the quality Y es la of her calidad hand de su that, mano that la que oriented or orientó o some indicó radioactive eh, process there. algún proceso Now, radioactivo we ahí. have Ahora measuring, we have tenemos quantitative mediciones, indicators tenemos indicadores that indicates cuantitativos que exactly indican what que nos the indican hands of exactamente lo que las manos de Marie Curie estaban indicando a nivel cualitativo. Entonces, para mí, There's a lot of theory hay in the mucha number, teoría y un número. when we throw numbers at Y cuando le people, tiramos los números a la gente, tenemos la tendencia de olvidar cuál es la teoría subyacente y cómo esos números son construidos. Pero esos números están colapsando bajo la realidad en que están ellos y están cayendo en algo que tiene diferentes propiedades. Pero sabemos que necesitamos
necesitamos saber, conocer muy bien cuál es la realidad subyacente detrás de esos números antes de que podamos utilizarlos de una manera útil, por lo menos. Entonces, yo no creo que haya distinción ontológica, simplemente es un continuo. Entonces, la teoría es antes o después del instrumento de que está arrojando los datos. Eso es todo. Hay un número sustancial de preguntas There are many que questions tienen que ver con el related asunto to the issue Oscar mentioned Feo by en Oscar parte de Feo formación. in terms of formation, training. Y algunas realmente no solamente van dirigidas a And some of profesor these Feo, are sino a not only directed to Dr. Feo, también but a la also to profesora Ligia Professor Ligia, y a Luis. and also Pero for primero voy Luis. a hablar de But las first I'm going to las talk que about van the dirigidas ones a that are Oscar, directed porque towards hay varias Oscar, for preguntas Oscar, because there's some relacionadas con, bueno, questions. entonces, ¿cuáles son las For estrategias example, utilizadas what are para the esta strategies formación used for this integral del integral médico en su training of país? the Si physician in tuviéramos en your cuenta la country? And if we anterior took into account the observación last observation, no solamente de médicos, training not only for physicians, but also profesionales de la for salud, health professionals, o sea, se pide que profundice un poco they sobre have el to go modelo de more in depth about the formación, training process or pensando en model, calidad, thinking about quality, compromiso commitment, ético-político ethical en un and mundo political commitment in mercantilizado. a merchandised country or world. I'm Alguien sorry. hace una And so someone pregunta asks un poco en el contexto de, something bueno, in y terms estos of the context of egresados, how these people that have 30.000 graduated alumnos, de from los cuales 30,000 se graduaron students, alrededor that de only 17.000 en un 17 periodo of de them 6 graduated in a años. period of 6 years. ¿A From dónde van 30,000, estos only profesionales? 17,000 graduated. So where do trabajar? these professionals ¿Hay go to suficiente work? lugar de empleo para There's todos? enough, are there enough job positions for all of them? Comienzo por lo último. Por supuesto Let me que give sí. you the end. Allí se Of course, yes, construyó un nuevo modelo they que built a llamamos new allá la model carrera of what we médica call the y la carrera medical sanitaria. career and the sanitary Si career, el sanitation Estado está career. If the formando government is training médicos y physicians and profesionales de la salud, professionals for health, es un sinsentido que después it los made no arroje al sense for them mercado. to throw- Lo que for se them hizo to en throw to the Venezuela es market. What we did in Venezuela absolutamente todos is, pasan that all of them inmediatamente go al sistema directly de to salud. the Estamos formando health system. We médicos are para el training sistema de physicians salud, for por the lo health tanto system. el Therefore, sistema the de salud health system los recoge cuando has to egresan pick de la them up universidad once they graduate y los from university inserta, and they y embed los them inserta no solo a not trabajar, only sino into los the labor inserta system, but they dentro de un embed them into, posgrado que se post llama degree de that's called medicina general general integral, medicine, una especie de médico integral general de familia medicine. para It's que like a pueda home, entenderse. Y en physician. estos momentos tenemos So in this moment, we have 6.500 6,500 médicos integrales physicians, comunitarios the working realizando el communities, posgrado and de doing their, medicina having their degrees in general general medicine, integral. integral general medicine. Por lo tanto, se construye Therefore, una nueva carrera There's a sanitaria en new donde lo que sanitary marca la career diferencia that's been es built los where the médicos only difference egresados lies on the tradicionalmente doctors de las that usually universidades graduate from the salen universities go a out buscar trabajo. to look for a Los job. médicos egresados de Instead, estos programas salen physicians that graduate from these directamente programs a go trabajar directly to dentro work del sistema within público the public nacional de salud. national Y health eso tiene system. que ver And this las is also estrategias de related with the formación. training strategies. Desde el principio, ese médico, From the beginning, that physician, ese estudiante de that medicina, student, está, that medicine student comienza por un consultorio begins popular. with a popular office. Una de las medidas, lo decía Cristina en And su one of the intervención, measures mentioned by contra Cristina la during his intervention exclusión en against salud fue, exclusion in health was en el año 2000 in se the year abrieron, 2000, they 2002, opened, alrededor de 2002, they opened 10.000 approximately nuevos 10,000 consultorios new populares que popular doctor offices incluyeron that a más de included over 10 10 millones million de habitantes del país que no tenían inhabitants acceso of the country a that did servicios de not salud. have Esa fue una de las access to medidas health services. de This was inclusión que se one of the generó. inclusion Eso se measures that hizo, was por generated, supuesto, and this was con obviously done el with apoyo y la the solidaridad support and de the la solidarity misión of the médica cubana, porque no Cuban, había médicos. ¿De dónde nace the Cubans, because there were la no presencia physicians? de Where la is, misión does médica the cubana presence of the en Venezuela? Cuban Yo lo recuerdo claramente porque yo estaba physicians in cerca de Venezuela was Filipinas. born? I remember Había this because I was alrededor also de in the ministry. There were 2.000 approximately 2,000 puestos vacantes en zonas vacancies rurales del in país. rural zones Se in the country, publicitó and en they todos los medios de comunicación disseminated this information solicitando on médicos media. para cubrir They requested esas physicians to vacantes cover y se those presentaron vacant alrededor de positions, and 40. approximately 40 doctors Bueno, came up to ¿qué the, quería for this decir? calling. So what does it Necesitábamos mean? médicos. This meant that Hoy we Brasil needed hizo physicians, algo and parecido today en su programa Brazil did something Más similar Médicos. Hoy into Brasil his tiene más program de called 13.000 Más Médicos, médicos More de Doctors. distintos Today países Brazil has cubriendo 13,000 zonas physicians donde nunca from different había parts of the habido world covering
se abrieron zones where there was never a physician before. They se opened insertaron popular estos offices, 40, and they luego vinieron inserted unos cuantos médicos cubanos a these ayudar doctors and also y a se few comenzó a Cuban desarrollar doctors el that arrived. programa We started to Barrio. work on the Pero program pronto called Barrio. comprendimos But la very soon we necesidad de que understood esos the cubanos necessity tenían for que those ser Cubans that they sustituidos have to por be médicos substituted by venezolanos, Venezuelan que la doctors. única forma And de that the hacerlo only era way to do generando this un was programa by generating masivo de a massive formación. program for training. Dijimos, vamos a And convertir we said, we're going cada to transform uno de each estos one of consultorios those populares en popular un espacio de doctors' offices formación. into a training office Y or se a space. empezó a So we diseñar began to durante design 2 años, for se 2 estuvo years diseñando el nuevo programa de the la new carrera program for the de career medicina, of medicine. en donde dijimos, Where la we carrera said de medicina the tradicional tiene career 3 of características. traditional medicine has 3 Una traits. es The first one is absolutamente that it's absolutely fragmentada desde el fragmented inicio. from the Se beginning. estudia la You anatomía study por the un anatomy lado on y one la side, and then on the bioquímica other side, por otro y la biochemistry, on the other fisiología side por from otro. physiology. Y esa fragmentación And that continúa cuando se fragmentation, estudian this luego las fragmentation especialidades continues when you go into médicas. Dijimos, esto no specialties. puede ser así. So we Nosotros said queremos this un médico cannot be integral, on necesitamos if we want comenzar to desde have el an integral principio physician, we con have to una begin from the beginning with enseñanza a integral. an Entonces se integral diseñaron training. So programas de we ciencias designed programs for morfofisiológicas, que son morphophysiological sciences, which básicamente are para los basically 2 primeros for the años, first 2 pero years para los 2 of the primeros career, años but for no en laboratorio, Not for the first 2 en years in the sus laboratory, but consultorios in their populares, doctor's offices, donde in están en popular doctor's contacto offices where they're permanente con in la permanent comunidad contact with the y en donde community, están and además where they're viendo also receiving esa that asignatura. Luego van ascendiendo y empiezan a estudiar, no pediatría o medicina, sino atención integral al adulto, atención integral al niño. Se trata de generar un mecanismo que rompa la fragmentación de la ciencia médica tradicional y se enseñe en forma integrada. La segunda característica fundamental es la tradición es enseñar a partir de la enfermedad, enseñamos a partir de la salud, a partir de la salud de la comunidad. La primera tarea en el primer año es hacer un análisis de la comunidad. La mitad de su tiempo él está en el consultorio y la mitad de su tiempo está trabajando en la comunidad. Es un nuevo modelo en donde no hay una universidad en paredes, sino en donde todo el espacio asistencial es el espacio fundamental para la docencia. Esto es extraordinariamente complejo. No ha sido exento de dificultades, pero bueno, se ha ido desarrollando. But we have been developing in such way that it began in 2006, and for 2012, the first people graduated, 8,000 graduated, then 6,000. Today we have 17,000 physicians from this program. And all of these physicians that start to graduate are directly embedded into the al sistema público into the nacional. national public health system. Y además es And importante, it's se also construyeron to know that we 11 built programas 11 nacionales national de programs formación for en training otras in áreas. other o areas, hasta because it's not only enough with están physicians, so formando we are al also mismo training tiempo at the same time especialistas en a rehabilitación, specialist in rehabilitation, a specialist in audiología, en phoneology, ortopedía, and en aesthetics, in electromedicina. Hay todo electromedicine. un conjunto So de there's a programas set of que están programs alrededor. that, No alrededor, no es la medicina el centro. son The programas medicine is todos not the que core of se everything. These are just complementan. programs that are complementary Entre between una de each las other. cosas más, One of the bonitas que the tenemos nicest hoy es things that we alrededor have de today is that 600 approximately centros de 600 centers rehabilitación of integral, rehabilitation. donde cuando a mí me dijeron When they hace told me unos años a vamos a few years abrir ago, hey, we're going centros de to rehabilitación open integral, rehab yo dije, centers, ¿por qué and I said, 600? why 600? ¿Qué tanto? Why so many? Y resulta que hoy son insuficientes But para today we atender know una that demanda it's que estaba insufficient to attend a absolutamente demand that was escondida, absolutely hidden. que no sabíamos que We did not existía, know that it que existed, hoy and today da respuesta it's given y an da answer, respuesta giving us an a answer, una an necesidad de la answer salud de to la a población necessity of y the es un espacio population's docente health, and donde it's se also a están space where we are training formando our specialists and our professionals in those areas. So these meant that we had to have a radical change on the training process. One of the problems that we are facing today, or one of the situations, not problems per se, is how to link los médicos que están the egresando de physicians las that are graduating from the universidades traditional universities, ya llamados médicos which cirujanos are con los called médicos que están surgeon egresando de este physicians, nuevo to programa the que se llaman to link them médicos to the new integrales physicians, comunitarios. which are Lo primero community es que se integral hizo physicians. The fue first thing that we colocarlo did is to homologate everything from the denominación denomination desde el punto de vista standpoint, legal, or quiero sorry, decir, from the vale legal tanto un médico standpoint. integral An comunitario como un integral médico physician is worth the same as a surgeon. Ahora, a estas preguntas So, específicas, digamos, de To la these situación specific en questions of the Venezuela, hay unas situation in que Venezuela, there are some other questions that apply to todo el ejercicio, the digamos, whole de exercise formación, of que va dirigida related también, training, and they're also como decía antes, directed
it, as Alicia said before, and Luis said, and also Oscar said. Una pregunta dice, ¿cómo One question perciben goes, ustedes la how do you perceive formación the training, fragmentada de the los saludistas fragmented en training campos of como la health physicians in administración, areas like los sistemas de administration servicios, la of salud services and ocupacional, la systems, epidemiología y la occupational health, propia salud epidemiology, and also pública? public health? ¿No sería mejor Wouldn't it be better ubicar esta to formación locate a nivel de these las trainings at instituciones the del level of Estado, the institutions tener of the saludistas government, integrados to have con gran integral capacidad y physicians with a liderazgo para great influenciar las capacity of políticas leadership to influence públicas y the las public policies and intervenciones the sociales? social and also ¿Qué social nos interventions? What propondrían would para you posicionar la propose to enseñanza de position una the formación más training of a integral more que integral forme buscadores de training that looks soluciones para la salud to poblacional en obtain nuestras facultades problem y solvers for escuelas de the salud health of en las our que population in prima un schools modelo where we prime financiero, where a financial model flexneriano, primes, perdón, I'm sorry, las letras de I cannot understand y en las que, en la que la text. investigación And where cualitativa qualitative research parece ser nuestra appears to favorita. be our Sin favorite. embargo, a pesar de eso, es Nonetheless, desvalorada. it's not valued enough. Y por acá hay otra And there's another pregunta question también here relacionada. Dice, en related nuestro ejercicio to, profesional nos it says encontramos that our con professional que en exercise we algunas find áreas in de la some salud areas of pública public hay un health, afán por cumplir there's a rush con in un order número to comply with a determinado de determined number of actividades activities más que por la more efectividad than de las mismas. focusing on the effectiveness En of ese these sentido, activities. se So having this in menosprecia de mind, they're alguna not manera la appreciating actividad properly the intelectual y el intellectual ejercicio activity and académico. the academic exercise. ¿Cómo lograr How to entonces achieve la that? apropiación de un discurso Having adecuado ownership of a en proper torno a la discourse determinación social? in terms of social health. This is a question for all of you. Bueno, voy a intentar responder. We run the risk of Tenemos el riesgo de huge confusion. tener una gran confusión. I believe that states Yo creo que los estados deberían concentrarse en gobernar y que las universidades deberían de concentrarse en enseñar y hacer investigación. that public health Y que practitioners los practicantes de salud should pública practice deben de public health, practicar salud pública and that there are y que ways hay diferentes to formas de build bridge construir un puente entre those various, las diferentes y varias instituciones en nuestra sociedad, but that each should pero que cada do their una job debería hacer su trabajo well correspondiente y in the bien first hecho, primero que todo. So I don't believe that Entonces yo no government creo que el would gobierno train well. vaya a entrenar bien a la I gente don't o a educar bien a la believe gente. that Tampoco government creo que el gobierno does the research haga well, la investigación bien, just because they simplemente have to be porque reelected tienen que and they ser have to be reelegidos y porque elected tienen in their que national. tomar And I acciones. don't believe Ni tampoco creo contrary to Plato, que, contrario I don't a believe Platón, that yo no we creo que scientists nosotros have los the científicos solution tengamos la solución for society. para la sociedad. It's the role of politicians. Ese es el rol It's de the los role políticos, es el of the rol states. de los So, gobiernos de los estados. I believe that we should Entonces talk to yo each creo que other deberíamos de more, hablar los unos con los that otros we should más a menudo, inform que debemos de each other, informarnos that scientists de que los should study científicos deberían what estudiar lo que practitioners and los politicians practicantes y do los in order to políticos reflect hacen para on poder them, to enter a conversation entrar with en them una conversación on con what it ellos is that they sobre do, qué es lo que ellos hacen, but not the reverse. pero no lo So, contrario. no, I don't believe Entonces no creo that academic are good politicians. que los académicos sean buenos Good decision políticos o makers, buenos and I don't legisladores, believe that ni tampoco creo que decision los makers are good legisladores sean buenos I believe investigadores. that Y yo students creo que in los professional estudiantes en schools, en las escuelas should profesionales deberían Exposed to good ser practitioners expuestos a and buenos good research. practicantes y buenos investigadores también. In Canada, we've En Canadá nosotros hemos desarrollado interesting instruments un instrumento to muy link interesante para poder vincular la academia con el mundo de los practicantes y about 15 years aproximadamente hace unos 15 años the Canadian Foundation la for Health Fundación Canadiense Services para Investigación de los created Servicios de Salud creó 12 puestos small academic infrastructure. que tienen que ver con una infraestructura académica muy pequeña, pero estos puestos, estos asientos, tienen socios que toman decisiones y tenían que tener también un programa de investigación y también tenía que tener un objetivo educativo también. Entonces, esencialmente, el programa de investigación que fue desarrollado entre la Junta y los socios fue de servir como una plataforma de transferencia de conocimiento hacia el socio que toma las decisiones y también tenía que servir como una plataforma de investigación para poder educar a los estudiantes que
o entrenarlos para que pudieran sacar algo de sentido a este mundo tan complejo. De hecho, esos 12 puestos originales, 12 asientos originales, este programa le dio luz a una segunda generación de posiciones o asientos, y en este momento estamos en la tercera generación de ese tipo de asientos o posiciones. Este año va a haber 15 nuevas posiciones en Canadá, con el mandato de desarrollar un programa de investigación en conjunto con los legisladores o los socios que toman decisiones sobre las acciones que esos socios que toman decisiones están haciendo, y también para reclutar estudiantes para que hagan investigación y que se entrenen en esos ambientes tan complejos. Entonces, al final del día, y voy a repetirlo nuevamente, cada uno debería estar haciendo su trabajo bien hecho y deberíamos tener un puente con la gente que también está haciendo sus trabajos bien hechos. Y esa es la forma en que todos vamos a mejorar en nuestros propios trabajos. La experiencia que yo tengo The experience that I have is that a finales de los at the end of the 90 se 90s, consolida una transformación fundamental en there's la enseñanza a fundamental transformation that's de la salud consolidated in pública, terms of que training for venía public health. construyéndose, And pero que it had been built yo for a diría while, hay but I'd dos say cambios que fueron that there were two fundamentales. fundamental changes. De una salud pública general We went from a general public health que se formaba en función de las that was necesidades based on the functions del sistema of de the salud needs of the health a una system salud to a pública public health that was fragmentada que se fragmented formaba para and satisfacer that las was necesidades focused on individuales de la the individual needs of the Yo people. insisto, And I hace want to unos insist, a cuantos few años years tenía un ago, curso we de salud had pública training donde el courses ministerio for public mandaba health where the a sus ministry cuadros a sent formar. their people to train. Sin darnos cuenta, And las escuelas without knowing, comenzaron the schools a started cobrar to matrícula, los ministerios charge dejaron de empezar, for the dejaron de education. The mandar gente a ministries formar stopped y empezó sending people to a get trained. venir And, gente individualmente que quería And formar. individuals that por wanted to have the razones training started to have access to this. eran Obviously, it was individuales, no colectivas, listed to do this. el- But they were not thinking collectively, la and this is presencia the del way cobro that por el we estudio. generated the issue Eso of having hizo to que pay to study. progresivamente progressively, también, cuando nos dimos cuenta, we estábamos found out enseñando we were no teaching salud pública, sino not teníamos public 4 health, but we had posgrados, 4 uno de degrees, one epidemiología, for uno de epidemiology, the other gerencia, one for uno de management, the other salud one for ocupacional, occupational health. y había además uno de And there was epidemiología de another one enfermedades for epidemiology and different diseases. So this all was y algo, fragmented. In the cuando year nos dimos 2000 cuenta de something, esa when we realidad, found out that this dijimos, reality vamos a existed, hacer we una said, halt, we are evaluación. going to do an Tomamos evaluation, tres and we took 3 decisiones. important La primera, decisions. The first one, eliminación de to matrícula eliminate y the política de becas. Aquí viene a estudiar cuadros para formarse the para el scholarship Sistema Nacional de Salud. Hay system. otras escuelas People come donde here to quieren train for the obtener national health system. un There are diploma. schools that Estoy people want hablando to de la get a Escuela de diploma. And I'm Salud talking Pública about the public del health, Estado, the school that belongs to the government, to the de Ministry Salud, of porque Health. es bueno saberlo, Because probablemente ustedes it's no lo good to know saben. this. Probably En you los don't know años this. Back 60, in the 60, 60s casi and the todos los 70s, almost ministerios de every salud single del ministry of health in continente the tenían sus continent escuelas de had their salud own pública public que health fueron schools transferidas a las that were universidades o transferred to the universities or privatizadas privatized en los años during the finales 80, end of the 90. 80s Entonces, and 90s, dijimos, beginning hay of the que 90s. So we recuperar said we have to la recover responsabilidad del the Estado en la responsibility that formación the de los government cuadros. has in terms of Y se training the generó people un from programa the health system. So they generated a program, general a general de program formación de un salubrista, de un to train especialista en salud physicians, pública specialists in general public con health 3 with ejes. 3 different Y eso axes. tiene que ver con lo de los And this is also related to the un social primer determinants. The eje, first la axis comprensión be de la situación de salud. being able to understand the, Un the segundo health eje, situation. The second axis la formulación would be the de formulation políticas y estrategias of para policies and intervenir strategies sobre to esa realidad de intervene on salud. those Y un realities of tercer health. eje que And the era third la axis that gestión would be de esos the ejes. management of those Pero el axes. primer eje, la But the first comprensión axis, de los problemas the de salud, no comprehension era of the solo los health instrumentos de problems la weren't only epidemiología y la the tools for estadística, epidemiology and statistics, normalmente se as hace, it's son traditionally también los de done. las They're ciencias also the sociales, ones from social los de las sciences, ciencias from políticas, political los de sciences, una from nueva a concepción new de la determinación conception de la of the salud y determination de la of health and enfermedad, disease.
El segundo eje, The el second de axis, el diseño de which políticas, has es to do with the design justamente of en la policies. perspectiva también de comprender lo que son We have to los understand what mecanismos are de the formulación mechanisms y on how to evaluación de formulate and políticas, evaluate the como policies, tradicionalmente as se tienen, pero it's además taught los traditionally, but mecanismos also que the mechanisms that determinan would also esas determine políticas, those de alguna forma policies, lo hemos estado as we conversando, have been y luego talking un about. tercer eje And also para a third la axis gestión for the y management and la conversión the de esas transformation of políticas en those realidad. Y allí policies into hay a dos reality. And elementos there que are eran two important fundamentales, elements also. el de la The one participación related to the social. social Sin participation. participación Without social social en cada participation uno de in estos each ejes one of these no era axes, it posible wouldn't be avanzar possible to tanto para advance comprender la in order to situación de comprehend salud the como health para situation diseñar and also to políticas, como design para policies and also realizar intervenciones. Era do interventions. It fundamental was la thought most important participación to have social, the no participation instrumental, of society, sino la not instrumental, participación but the social social en todas las participation in etapas every del single diseño stage of the design de las políticas, of the de los planes, policies, de of la the plans, comprensión de la of the situación de comprehension of the salud, situation y of the health system. acompañado And como this un had to be componente accompanied de with a investigación research en component donde dentro de la labor where de within ese the work of está that physician, la necesidad de producir he also had the conocimientos necessity to que produce contribuyan a la knowledge that will contribute transformación to de the la realidad, transformation of the pero reality, además de but ser also docentes they y have to de be ser professors at the capaces same de time, comunicar. and they Esto, have to be de able alguna to forma, es la convey this. experiencia Somehow para this is tratar the de experience we've had in evitar la order to try to face the fragmentación fragmentation de la enseñanza de la salud of pública, training in public recogiendo health de nuevo un especialista de by carácter más integral, pero además focus on incorporando integral un conjunto de professionals, but elementos que adding permiten a set of realmente elements that garantizar allows la to integralidad guarantee de the su práctica. integrality of their further practice. Ligia? I'm not going to repeat many of the aspects that were already mentioned, but I'd like to draw your attention on several issues, over two issues basically. The first one is something that also was mentioned by Luis in terms of dialogues, in terms of communication, not necessarily to transfer knowledge, but how to build knowledge jointly. Obviously without losing out of focus the emphasis, because as she mentioned before, we need expertise in different areas, but there's something common that all of them should have. Every potential worker in the health system should have some aspects that would be common. The second point is to reflect on what type of university we have, and that allows for this to happen, meaning that what is the type of university that allows to have a critical thinking and a unique thinking, because among other things this guides a lot on how this extension is going to be performed and how we communicate, and how there's no unique truth, one sole truth, but you have to have different approaches, different point of views, different ideologies, not only in my theoretical case, but also ideological, to how to see a problem and also how to give a response to that. And so, having this in mind, I would call or draw your attention that probably in the next meeting we'll be able to see what's the type of university that could be the result of this fragmented situation, and it has been mentioned before here, and especially we have to see this only from the inside, but many times it's escaping from the problems that are surrounding us. So this type of university, we need to know what are the different elements in order to build this type of university, to reach this utopic scenario. There's a long road to, a long path to reach that. There's some other questions here while we were for the second meeting. I'd like for us to discuss right now, because we have these situations that are related for the role of the university, and with Buenaventura dos Santos has spoken about the different crises that universities have currently, that if it's administrative, if it's institutional, about their hegemony, their role in the society. Y precisamente, bueno, algunas preguntas aquí hablan sobre I'm summarizing because it cómo makes no lograr, sense. se habló de extensión y hay You una were talking pregunta about de extension. línea There's a por aquí. question Bueno, for ¿cuál es Ligia. cómo lograr que la How universidad can vea la we extensión no make for como the una forma university de to see generar extension not as a recursos way to para la generate misma, resources for the sino como university una per se, forma but de as a hacer way to proyección do social en la social comunidad? projection ¿Dónde towards the está la community? Where is the responsabilidad social de la social universidad? responsibility of the Por otro university? lado, otra pregunta que And está another dirigida question a that's ti. directed to you, also to Luis.
Cuando hacemos investigación, When we do usamos research, we usualmente áreas usually use demostrativas, pero luego queremos demonstration layers, but then we would like to extrapolate these results to other contexts. ¿De qué depende entonces ese proceso de extrapolación? So de una what does this intervención extrapolation salud pública a otro process contexto para la depends for planificación public health and y for the logro de implementation, the objetivos achievement of esperados, expected teniendo en goals, cuenta el abordaje taking de into la account the approach of the discriminación? social determination? Sí, yo llamé la atención sobre eso porque considero I drew your attention que here la extensión, because the extension, como ya bien dice la persona que hace la pregunta, yo lo formulé, no solamente because the extension can not only be seen conseguir unos recursos y cómo as a way to find resources or how to finance the university. La extensión para mí es el Extension, medio for de me, conexión would be the de means ese ente, digamos, of connection between the administrative entity hacia lo que está pasando with fuera. what's happening outside. En ese sentido, si nosotros lo miramos así, nuestra When we see concepción de things lo this que way, debemos, our de lo que- conception de or lo que concept debemos hacer of what we have to es do mucho más amplio is a lot de lo que broader estamos to haciendo what en we are este doing momento. right now. El cómo se da eso, yo creo que How did tiene this occur? varios I aspectos. think there are Uno, several que me aspects. parece The first one muy that I think that's very importante, important es no verlo en una is not to forma see this utilitarista. Necesito as a que los utility. estudiantes tengan We need espacios for de the students to práctica. have spaces to Mire, practice, como lo mencionaba as it ahora. was mentioned Sino, by Oro. necesito But que instead, estos we need for these students se articulen a transformaciones sociales, hagan to parte de embed ellas. themselves into the Sí, social transformation. They van a have to be a part of aprender this. a través de ser Yes, they're parte going de to esos learn procesos, by pero being al part of the mismo process, tiempo but at the same van a time, dar they y are van going a to give and they're going to conectar connect diferentes, with different formas de ways actuar y to act and organización. organize. Eso a mí me parece So, que I think sería un punto de verdad bastante para pensarlo y that it para would be proponer worthwhile en to términos think de cómo puede ser vista la extensión. on how Por extensions otro lado, could be seen. On la the other hand, extensión the extension permite, allows establecer to ese establish círculo entre lo that que circle es between la docencia y la investigación. training and ¿Por qué? Porque research. estoy Why? vivenciando Because los I am problemas, experiencing the porque estoy problems, viendo because I'm qué seeing tanta realidad y relevancia son esas how intervenciones que feasible and estamos relevant are those interventions that we're proposing. para tomar To esos take those elements and use them in the training and research processes. En cuanto a la In extrapolación, el terms of segundo extrapolation, punto, the second me point, parece muy importante la pregunta en términos the question de is very que important nosotros because estamos acostumbrados we are used a hacer revisión de literatura, to de do the artículos revision of científicos, literature and scientific esto papers. fue efectivo, And we said tuvo un this was impacto effective, en this was effective, it had an impact in lo such and such place, so we extrapolated. no entre países, Many times not even between countries, but within the country. And that extrapolation is very harmful. pero hay soluciones. But there are solutions for everything, Hay if we look for una the solutions. persona que, There's a person, es australiano, an Australian, an economist, estuvo trabajando en Vancouver, that Alan Shield. worked in Vancouver, his name is Alan Shield. Sí, quien dice que todas las He says intervenciones that tienen every intervention unos ingredientes activos, have active ingredients. unos ingredientes que son These are ingredients that will be common for all of them, all of us. But they express and they are built in a different way. Let me explain. Si yo hablo de atención If I talk about primary attention in health, primaria, hay una definición there's a general definition for this, a theoretical definition. But it has different expressions depending on the scenarios where they're being which been applied. So those differences are the ones that we, the same primary attention that's given in Canada, it's not the same for this country. That's why we have the need to work on theory and the Latin American perspective from our reality and from what's happening here. They talk, for example, about primary attention. This would be health promotion, and the most recent thing is health in every policy. Es posible eso, con una lógica de planificación sectorial, como es la Is que it possible to do this nosotros with a tenemos, sectoral trabajar planning? intersectorialmente. Can we Es posible work in cuando cross sections by nosotros doing this? somos, Is it possible when evaluados we are y nuestro
nosotros being evaluated, hacemos los presupuestos and de when acuerdo we set a the budget lógica based on sectorial logic, not intersectorial logic. de los sectores, por ejemplo, el sector salud, For example, the health sector, how is this divided to the plans of territorial development? They have no relationship. el plan de desarrollo territorial es When una you see concha, the ¿no? territorial de development plan, repasar this sobre would todo lo be que cada uno de los just sectores ha dicho, según su problema, según su a temática. series of different items Entonces, based en on ese their sentido, logics. yo So, creo que hay mucho, in mucho this sense, que I think trabajar, there's a lot es to work decir, on antes y mucho que pensar y beforehand, reflexionar and we have antes de to reflect and extrapolar, think a lot before una extrapolating determinada a certain a nuestros intervention to territorios, our territories, en el mismo país, en el mismo even in the same municipio, country or the same municipality, etc., Las etc. inequidades son diversas Inequalities are y se diverse, manifiestan and they are manifested in different ways, de acuerdo a contextos políticos, depending on sociales y a procesos. social and political contexts. Muchas gracias. Ya Thank you very pasando, digamos, much. algunas Now preguntas going o to some y questions anotaciones relacionadas ya como and con las notes related to recomendaciones the que este panel haría y recommendations de that la this acción. panel would do and Y the algunas action, preguntas también de orden and muy some de tipo más, questions digamos, that are complejo very, político, that have a lot of cuestionamientos. political weight or Hay varios asuntos questionings. que There vienen are acá. Hay several una pregunta topics que here, va dirigida al and profesor Feo. Dice, this is directed Profesor, to estábamos en Dr. una Feo. It discusión. says, Professor, ¿Es we malo were el in a complejo discussion. médico-industrial? Is the La medicina de antes salvaba industrial más vidas. medical complex, is it bad? Did the medicine before, No sé yeah, si quiere save more responder a lives? esa ahora. Porque la otra, hay una que es relacionada más con There parte is de la one that is discusión que vamos a related tener more with esta the part of tarde. the discussion that we're going to have this afternoon, Porque tiene que ver con las propuestas because que it's también, related to the digamos, puede proposals hacer usted, profesor, that you can hacia, also eh, make in terms of frente a la estrategia de cobertura universal, con universal énfasis coverage en strategy aseguramiento with y emphasis in transferencia de assurance and recursos públicos transference al of mercado. public ¿Cuáles serían las resources to the alternativas? market. And what were the En alternatives? países que se In afirman countries that en el modelo neoliberal como Colombia. that have the neoliberal Y model también like esta Colombia, pregunta que and va also dirigida that a la question, profesora Podvin. is directed towards Professor Bodwin. Para nosotros hay un concepto que es For us, fundamental, there is a fundamental que es el concept, concepto de which is the soberanía concept of sanitaria. sanitary sovereignty. O sea, el complejo médico The industrial, medical bueno o industrial malo, complex, good or no podemos bad, dividir el mundo we cannot en divide esa the forma world in that maniquea. way, El complejo médico uh, industrial es una because realidad dentro de la the medical sociedad industrial complex is a capitalista, la reality que in le the toca capitalist dentro de la división society del trabajo that it has in the determinadas division of funciones. work El to problema do central determined es que lo functions. hace en The función central del problem is that it lucro does it y de in la function ganancia of y no de la profit salud de la and población. not health Nosotros of the population. necesitamos y We hemos need and we coexistido a lo have largo de años coexisted con el along complejo years médico with industrial the en el medical sentido de que industrial produce un complex in the conjunto sense that de they elementos produce que no son a group of elements producidos that are not desde el produced Estado. El from cambio the state. central que se da en los últimos The años central change that happens in the cómo past few years ese complejo médico is how industrial that medical asume industrial complex assumes en el marco de la in the financiarización framework de la or sociedad un papel finance of determinante en society, el diseño a de las determining políticas role in the de salud. designs of the Y aquí healthcare hay algo policies. que es ejemplo And here we sencillo. have a simple example, Venezuela, a few simple cualquiera de examples. nuestros países, In Venezuela or in any of our probablemente countries, en los años 60, probably in the 70, 60s, producía 70s, todos los produced fluidoterápicos all que necesitaba. Producir therapy fluidoterápico fluids that it needed to es produce. mezclar agua What it con needed to sal do to y produce this azúcar is mix water with en salt and distintas, sugar con distintas in concentraciones. different concentrations. Y se consumen millones. And millions are consumed. El Estado puede producirlo the state y can efectivamente produce them, los and produjo hasta que It hubo did una produce them política, until there was a policy, conscientemente construida awarely para built hacer que los estados dejaran to de make producirla, the states to stop en algunos producing casos this. con toda una In many racionalidad que decía que cases, eso no es with tarea del this sector rationality that said that that's público, not eso debe a hacerlo el task of sector a privado public sector, it y en should be otros done by the casos private sin sector. una And in other racionalidad cases, así without igualito a que como hicieron rationality, cuando as well empezaron as a they introducir did it los when they vehículos began to introduce con los vehicles ferrocarriles. with, Esa es una historia que tenemos lejana, pero todos with the nuestros países railroads. a principios del That's siglo XX tenían ferrocarriles history, y but gracias al at impulso the de la beginning of industria the 20th century, automotriz, all our buena countries parte de had los ferrocarriles que había en railroads nuestros and, países desaparecieron. the automobile Bueno, industry made construir many of soberanía these disappear. sanitaria implica But building construir sanitary desde el Estado sovereignty la means capacidad de building from the satisfacer state the las necesidades capacity of fundamentales. satisfying
Brasil produce desde el Estado buena parte de los medicamentos que necesita su sistema, su red primaria de atención. Cuba, que es un país relativamente pobre, también las produce. Nosotros en mi país somos absolutamente dependientes. Bueno, construir soberanía sanitaria implica comenzar a recomponer la capacidad productiva que tiene el país para producir aquellos elementos que son fundamentales para la prestación de un adecuado para el funcionamiento de un adecuado sistema de salud, ya sea para atender la enfermedad, ya sea para la promoción de la salud. Entonces yo creo que una tarea fundamental es comenzar a discutir cómo construir soberanía sanitaria y cómo en esa construcción de soberanía sanitaria la unión entre la academia que produce conocimientos y el Estado que tiene que utilizar esos conocimientos para convertirlos en políticas y en tecnología es una relación absolutamente indispensable. Yo creo que esa es una perspectiva hacia la cual necesariamente tenemos que avanzar. Y la otra cosa que yo quería señalar, que dejé de hacerlo en la intervención pasada, es que la construcción de la integralidad para nosotros se da fundamentalmente a partir de una combinación de elementos conceptuales, de estrategias de intervención y de espacios de la vida. En otras palabras, nosotros para construir la integralidad tratamos de poner por un lado un conjunto de conceptos, el de determinación social, el de derecho a la salud, el de género, el de interculturalidad, con un conjunto de estrategias que son las estrategias promocionales de la calidad de la vida y la salud, las estrategias de prevención, las estrategias de curación, las estrategias de rehabilitación en el marco de los distintos espacios de la vida social, el individuo, la familia, la comunidad en el marco de los distintos espacios del ciclo vital. Es la combinación de esos enfoques conceptuales con esas estrategias de acción, con esos espacios de la vida que de alguna forma nos permiten construir en la práctica la integralidad. Luis, do you want to comment on the question on the recommendations for universal coverage? No? Okay. Me están haciendo mala Okay, cara. so Para people cobertura are quizás es looking at importante me. señalar la diferencia entre awfully. cobertura y They're giving me acceso, ya lo dirty looks. decía Cristina. La To mention the cobertura difference se ha between llevado coverage mucho and más access, and Christine had a already los said términos this. de Coverage la has been cobertura taken more towards poblacional. populational. Yo tengo coverage. determinada I población have a cubierta determined por population determinado that has tipo de that seguro. is covered by a certain Nosotros type creemos of que es más insurance. importante We think vincularlo a that los it's more términos de important to link acceso them to the real terms a of los real servicios de salud. access to the services, to the healthcare services.